Hola a todos, especialmente a los organizadores de este encuentro, así como a quienes nos acompañan en esta mesa que trata el álgido y complejo tema de la educación fotográfica. Si me están viendo o escuchando por vías alternas, se trata de un aterrizaje de emergencia, un aterrizaje por instrumentos, dada la innegable realidad de la ausencia de conexión virtual que afecta el 81% de la población de mi país. Y que bien vale la pena compararla con la situación global. Pocas veces vemos como trascendente esto en el tema educativo, en el mundo de la fotografía sobre todo, que tal como sabemos responde en gran medida al uso de tecnología medianamente estable a nivel educativo. Solo como un ejercicio didáctico y proyectivo a fin de crear un marco a esta intervención, quisiera decir que apenas hace 24 meses la virtualización del aula que vivía de manera recatada y oculta en pequeños espacios apareció en el cielo de todos los continentes como un fogonazo. Un fogonazo al que mirábamos atónitos, más de 2/3 del planeta con las manos vacías, sin display, sin conexión, sin recursos didácticos y por supuesto sin comprensión de la magnitud de lo que ocurrirá con esta gran roca que nos está chocando. Eso mostró las grandes diferencias sociales, tecnológicas y culturales a las que el control social no puede dar respuesta dada el estado de incertidumbre que nos afectó con la pandemia. Eh, en este caso me refiero a estas 2/3 del mundo que no tienen esta capacidad tecnológica de la cual gozamos en algunos de nuestros países. En la cultura multimedial del resto del mundo, el autoaprendizaje a partir de esa virtualización fue detonado por la situación pandémica. Y esto aceleró en gran medida el intercambio de conocimientos gracias al generoso desborde de aulas en las que miles de personas intercambiaban y aún hoy intercambian conocimientos, procesos y experiencias, lo cual es una gran esperanza. O sea, además de testigos de excepción de dos generaciones, no, somos testigos de excepción de la llegada de este cometa. Somos la generación bisagra, una generación que ha vivido el mundo de la imagen física, pero también el mundo de la imagen corpórea, el de la fotografía virtual, y que ha tenido que adaptarse a sus lecturas y formas de difusión cada vez más inmediatas. Esto nos ha tocado vivir en las arenas movedizas de la credibilidad de la fotografía, de la cual ahora dudamos de manera constante. De modo que transitamos en la unión de dos generaciones con grandes diferencias en el ordenamiento del mundo, grandes diferencias de edad y por consiguiente grandes diferencias en el manejo de intenciones. En este momento están unidas dos generaciones, dos formas contrastantes de producir imágenes fotográficas, dos grandes diferencias conceptuales sobre la historia, la sociología, la cultura, la política, pero sobre todo la educación, que viene a ser la principal víctima, pues es en ella donde descansa la mayor posibilidad de expresión humana a través del acto de la poiesis. Aún así, nuestra respuesta en los últimos 21 años en la educación fotográfica ha sido alimentarnos de imágenes que nos presentan en el aula con autores de pedestales enlatados. Una educación que sostiene los discursos que explican aquello que debe ser visto
y entendido en las lecturas. Tales discursos sostienen la idea de un estudiante que actúa como un espectador pasivo, de modo que un gran número de estos estudiantes actúa como una antena repetidora de historias contadas en aula, deviene en un alimentador de leyendas urbanas sobre la vida de los autores. Ese es el juego primario en el que reposa buena parte de la educación castrante de la mirada, de un entorno en el que como caldo de cultivo hemos crecido. De modo que, como sabemos, estos nuevos momentos ponen en tela de juicio la profesionalización de la fotografía como una condición de calidad. Hay una unión entre el amateurismo, ¿no?, entre el fotografiante y el fotógrafo, digamos que se han solapado, y ya el profesionalismo no es una condición de calidad en cuanto a poder informativo, en cuanto a poder expresivo, de manera que la complejidad del oficio ha sido disminuida, como si fuese una condición sine qua non de su importancia. Ya no lo es. Entonces, si nos basamos en lo planteado, la educación visual en buena parte en el mundo parece un invento futurista, parece un ejercicio de ciencia ficción. La escuela parece acompañar a Rip Van Winkle en su largo sueño de la lectura de la imagen. No obstante, el poder se alza con los más adelantados programas, los programas generadores de imágenes. El poder se adecúa a las nuevas tecnologías de una manera vertiginosa, utilizándolas para su beneficio y dejando bajo sus suelas los principios éticos, al entender la capacidad modificadora que tiene la información visual y su uso para la manipulación a través de los medios. Entonces, en ese entorno, nosotros pretendemos usar el minúsculo espacio que nos dan los programas de educación artística en las escuelas, enseñando a los niños el manejo de la cámara oscura, las complejidades del proceso de obtención de las imágenes a través de técnicas centenarias. Ciertamente eso es un acto de magia, es un acto asombroso, es mucho más asombroso que dibujar, es mucho más asombroso que construir. No obstante, la acción de construir y de dibujar sigue en el mundo escolar de forma transversal, a lo largo de los grados, a lo largo de las tareas, a lo largo de un gran número de asignaturas. Esto no ocurre con la fotografía. De modo que el hacer este acto de magia de la cámara oscura en la escuela nos permite demostrar lo multisensorial del proceso y la capacidad del docente de realizar ese acto mágico, de extraer una imagen que aparece de la nada sobre un soporte. Fin del acto, objetivo cumplido. Nos vemos el año próximo. Quizás allí es donde está el problema. Quizás allí aplica el complejo de autoridad aún escondido en lo más recóndito de nuestros pensamientos. Tal vez no estamos educando para la lectura de la fotografía como un lenguaje que se relaciona en el marco de sus diferentes usos. Se relaciona con cualquier actividad humana. La fotografía es transversal a toda actividad humana. Entonces enseñamos en función al asombro. O sea, enseñamos el asombro del siglo XIX en la realidad de producción de imágenes del siglo XXI. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Será que vemos eso como un acto de resistencia tecnológica? ¿Será que allí hay una especie de complejo de autoridad aún escondido en lo más recóndito de nuestros pensamientos, como una forma de lucha para desplazar otras formas de comunicación?
Yo creo que la falta de lectura de la fotografía adaptada a esta dinámica actual nos muestra cómo muchos de los llamados a producir respuestas se desgastan en sus energías en contradecir estos cambios, declarando la muerte de la fotografía. La aparición de estos discursos apocalípticos no hace más que convertir su anunciada fatalidad tecnológica en el arma mejor utilizada por el poder. A mi parecer, desviamos un tiempo valiosísimo dirigiendo todos nuestros recursos hacia la muerte del medio, mientras los operadores, mientras todos los que generan programas nos mantienen entretenidos en el trabajo creativo de esa programación. O sea, no hay un descanso para darle la razón a Willem Flusser. Hay que dársela, definitivamente. Con la fotografía, y dada su estrecha relación con las redes, en esta realidad para la cual no estamos educando, se llegó al límite de la explosión de las categorías comunicacionales. Así, el emisor, productor y el receptor devienen en prosumidores. Son prosumidores de mensajes visuales que se han hibridado y que obviamente no consiguen respuesta en esta educación que está desfasada de la realidad. No solo desde lo tecnológico, sino desde lo metodológico. Y sus fundamentos de adaptación no están claros, por lo que se muestra estancada. Estancada en una especie de nostalgia por el sistema al que estamos acostumbrados, unidireccional, presencial, burocráticamente frenado por el aparato educativo. Luego, siendo la información el papel del cambio para la obtención del poder político, económico, cultural, y siendo la fotografía uno de los mayores generadores de esa información, quizás el más importante, es obvio pensar que la fotografía debería formar parte de las grandes discusiones del periodismo moderno, de la sociología, de la filosofía. Sin embargo, esto está un poco lejos de la realidad. Es un puntal para el cambio de perspectiva en el mundo educativo, que nos adaptemos a los nuevos tiempos. Pero insistimos, esto lo insistimos no desde la mirada nostálgica, no desde la mirada estricta del poder, sino desde la mirada problematizadora hacia una nueva realidad que nos exige la comprensión de este presente como un fenómeno inédito, como una explosión de la incertidumbre a la que nos ha llevado todo este vuelco de la información, la internet, la pandemia, para pensar soluciones futuras a mediano y largo plazo. Porque el corto plazo está totalmente minado por las indefiniciones. Eso quizás sea una explicación que se vea como un extremo, un pragmatismo que pueda ser confundido con una entrega de este presente para negar el pasado. Pero eso está muy lejos de la realidad en nuestro caso. Yo particularmente siempre he entendido que el pasado es como el barco que nos mantiene a flote en la calma y en la tormenta, pero no es el faro al que debemos dirigir la proa de la embarcación, pues de lo contrario creo que estaríamos negando nuestra evolución como individuos. Tal vez la propuesta de nuevas formas que, aunque no definitivas, sean suficientemente flexibles para adaptarse a esta y a los próximos cambios tecnológicos, se tenga que dar dada la estrecha relación de estos cambios en una educación que yo creo que no debe viajar al lado del tren de los cambios tecnológicos, sino dentro del tren de los cambios tecnológicos, para mantenerse a la misma velocidad con la que estos cambios ocurren. Pero a la vez, esta educación
tiene que mirar a través de las ventanas panorámicas de este tren, de la tecnología, de este tren, de la velocidad de la cultura, y no viajar ciega, limitada por las gringolas del mercado y por las gringolas de la burocratización educativa. Entonces necesitamos una educación que pueda tener el don de la ubicuidad, que pueda dar paso a algunas puertas temporales con la misma facilidad con lo que absorbe y procesa paradigmas para replantearlo, ya no como pedestales, como columnas de mármol, sino más bien como unas estructuras maleables, de manera que estos grandes panteones puedan ser otra vez digeridos y otra vez reconstruidos. Entonces necesitamos una escuela que comprenda que todo archivo de donde se levantan estas estructuras, estos pedestales de mármol, todo archivo es parte de una decisión del poder que debe someterse a la duda. Todo proceso responde a un momento histórico que debe someterse a la duda. Es un momento histórico que todo lo siembra, lo cosecha y lo digiere para el crecimiento de nosotros en la construcción de nuestra identidad, pero no para imponer verdades únicas. Si así fuese, no estaríamos aquí para traerlo a discusión, pues bastaría, bueno, si tenemos que abandonar esta producción de identidad en nuestro momento histórico, entonces, bueno, mejor nos cerramos a nuestros cuarteles de invierno y esperamos que se den las condiciones de que la sociedad se vaya adaptando como por inercia, a absorber sin entender, a disfrutar sin medir consecuencias, a comunicar sin importar el vacío del mensaje, es decir, a mantener la estructura actual de las cosas contra las que hemos luchado como educadores. Entonces, ante estos acontecimientos, quizás la tarea de comunicar a través de un lenguaje fotográfico en los primeros niveles de estudio debe asumirse con una gran responsabilidad a través del cuestionamiento permanente, otorgando herramientas y argumentos para la problematización de nuestro momento histórico, a la par que se enseña desde la tecnología, de la cual por supuesto nunca nos distanciamos, dada la importancia que tiene en las primeras fases del proceso de crecimiento de nuestro como fotógrafo. Entonces, en este momento histórico tan difícil de entender como el que nos ha tocado vivir, hay que transformar nuestra mirada desde la educación, hoy sustituida, diría yo, en gran parte por el adiestramiento. Creo que estamos más llevados hacia el adiestramiento que hacia la educación como tal. Entonces es necesaria una discusión de los programas más allá de los dogmas, ¿no? Tal vez la respuesta de la investigación educativa esté más centrada en construir las vías de conexión con las aulas en vez de construir la estación de llegada sin tener todavía listos los rieles. Yo creo que primero debemos pensar a largo plazo o a mediano y largo plazo en construir los rieles sobre los cuales este tren del que venía hablando pueda moverse. Entonces, así como antes la fotografía ha encontrado el camino para su evolución, lo va a encontrar ahora. La fotografía siempre tiene una manera de responder ante las arenas movedizas de la comunicación humana. Gracias por escucharme, gracias por aceptar esta forma alternativa de poder comunicar lo que pienso de la educación en la fotografía, y totalmente abierto y dispuesto para las propuestas, para las discusiones
que sean necesarias en función de encauzar nuestra educación fotográfica adaptada a estos tiempos, a esta velocidad, a este tren bala que se mueve en la tecnología, pero de una manera que nos permita mantener siempre la relación con nuestro pasado, con nuestros antiguos procesos, y, y que nos permita evolucionar como comunicadores y sobre todo como docentes en el aula. Gracias por escucharme.